mí es un gusto presentarles a nuestro primer invitado del Pirani Summit 2025, Luis González, desde México, quien es el director de Seguridad de Información en GNP Seguros. Luis tiene más de 15 años de experiencia protegiendo activos digitales en sectores como banca, fintech y seguros. Con formación en sistemas, seguridad, TI y MBI, ha liderado hitos como la integración de investigación cibernética en fraudes financieros y el desarrollo de modelos de perfilamiento de riesgos basados en comportamientos digitales. Su estilo es claro, cercano y con un toque de humor valioso en temas de ciberseguridad. Luis, bienvenido. Un gusto tenerte aquí para compartir tus saberes y experiencias sobre seguridad de la información con la comunidad de Pirani. ¿Cómo estás? Y adelante con la presentación que has preparado. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Yomira, muchas gracias también por la introducción. Pues muy feliz, contento de estar aquí con ustedes. Como también mencionaban, es mi primer Pirani Summit, entonces encantado de poder estar con ustedes y sobre todo de poder compartir con la comunidad y sobre todo con el objetivo que bien mencionaban, es que podemos hacer cosas muy grandes si todos colaboramos, ¿no? Entonces, encantado. Sin más, me gustaría pues bueno, presentar un tema que me parece que puede ser muy interesante desde el punto de vista tanto personal como desde el punto de vista empresarial, que es el tema, lo nombramos como el expediente invisible, cómo hay agentes invisibles en toda la parte de móviles, ¿no? En nuestros dispositivos móviles, no necesariamente celulares, y cómo está afectando eso el tema de privacidad y, por ende, un tema de seguridad. Antes de comenzar, también me gustaría platicarles de una situación, una anécdota interesante que comentamos en algún momento, en algún foro, y es que recordarán que el 26 de diciembre del 2004, pues va a quedar grabado en la memoria colectiva de todo el mundo, porque ocurrió el tercer terremoto más grande registrado por el sismógrafo, que irrumpió debajo del Océano Índico y produjo un equivalente de energía de un poco más de 23,000 bombas atómicas tipo Hiroshima, ¿no? Esto al registrar una magnitud de 8.8 en la escala de Richter, y este tsunami fue tan mortífero que ocasionó más de 227,000 víctimas en aquel momento, ¿no? Lo interesante aquí es que para un grupo de gente que vivía en el camino por donde pasó este tsunami, este terremoto que comenzó en las profundidades del Índico, milagrosamente sobrevivió sin una sola víctima. Este grupo en particular se llaman los Moken, y lo que le salvó la vida de este tsunami, que volvemos a la cifra, estamos hablando de 300,000 personas fallecidas, fue el instinto y la intimidad que ellos tienen hasta el día de hoy con el océano. Normalmente ellos pues, se crían mirando hacia el océano, disciernen las señales, viendo qué es lo que trae el mar, la marea cada mañana, y ellos leen las olas como si nosotros leyéramos las señales de tránsito al conducir, ¿no? Entonces los Moken conocen muy bien los estados de ánimo del océano. El estado de ánimo del océano, ese día 26 de diciembre del 2004, los Moken sabían que lo que había o iba a suceder, porque reconocieron, ¿no?, ciertas características. Los pájaros habían dejado de trinar, las cigarras se callaron, los elefantes se empezaron a dirigir a terrenos más altos, los delfines nadaban mar adentro. Entonces, ¿qué hicieron los Moken? Pues bueno, fue encontrar los que se encontraban cerca de la costa de Tailandia, pues se subieron a sus embarcaciones y se metieron a lo más profundo del mar, sabiendo que el oleaje, una vez pasado el tsunami, pues no los iba a afectar. Aquellos que se encontraban en el mar navegando, pues se fueron más adentro. Los que estaban en tierra y no pudieron salir a sus embarcaciones, subieron a las montañas más altas, ¿no? La cosa de todo esto es de que no hubo ninguna víctima como tal de los Moken. Hay unos pescadores birmanos que estaban ahí, que prácticamente son vecinos o viven, digamos, en el vecindario de los Moken, que fueron arrasados completamente por el tsunami sin ningún tipo de sobreviviente. Entonces, viven al lado de los Moken, pero simplemente no supieron oír, ni escuchar, ni leer las señales. Los Moken vieron una pequeña ola que no les pareció normal y pues, en ese momento dejaron lo que estaban haciendo, tomaron lo más vital, lo más necesario y se fueron, ¿no? Simplemente les bastó ver esa ola.
Claro, hay una leyenda que ellos habían transmitido y transmiten de generación en generación, que algún día iba a llegar una ola que ellos llamaban la Boon, que es la ola que come gente. Es algo que va transmitiendo como cualquier leyenda de abuelos, bisabuelos, y se va transmitiendo a la siguiente generación, y decían que algún día llegaría la Boon, la ola que come gente, y que de alguna manera para ellos esa mañana del 26 de diciembre percibieron que esa ola era diferente, era distinta a las demás, y pues por alguna razón dijeron, esta es la ola, y con eso pudieron evitar, digamos, la tragedia y escapar. A mí cuando escuché esta historia me sorprendió mucho, porque este pueblo marinero habla el lenguaje del mar, y parece que estuviera hablando con peces, y ellos hablan de las oleadas, y hablan de mareas, y cómo cambia el clima, ¿no? Por eso han nacido ahí, por eso conocen exactamente los tiempos. La reflexión que me dejó en ese momento, y es cuando yo escucho esto, es que no puedo evitar la comparación de pensar que nosotros deberíamos de cierta forma entender el lenguaje de nuestros riesgos en un mundo digitalizado y en un mundo en donde tenemos mucho poder, sobre todo en la palma de nuestras manos. Y entonces con esa reflexión, con ese concepto, traigo para ustedes este tema que les platicaba de los expedientes, con una agenda, para mí es un poco corta, quizá podremos ahondar mucho en este tema, sin embargo trato de comprimirlo, si me lo permiten la palabra técnica, para que lo podamos platicar. Es acerca de estos agentes, de cómo nuestros datos viajan en nuestros agentes, y el peligro que esto está suponiendo. Hay un caso particular que me gustaría platicar con ustedes, y sobre esto sacar algunas recomendaciones y sobre todo, pues, conclusiones de qué es lo que estamos viviendo hoy en este mundo que está tan digitalizado y que hoy tenemos en la palma de la mano el poder de hacer prácticamente todo, ¿no? Entonces, si les parece, vamos al primer punto, que es la realidad de nuestros datos. La realidad de nuestros datos, pues bueno, es un problema en el cual nuestros teléfonos y dispositivos conectados, ya sea carros, vehículos, automóviles, nuestros relojes inteligentes, nuestros dispositivos que tenemos en el hogar, ¿no? Los Alexas, los Googles, todos ellos pues son verdaderas minas de oro de información personal. ¿Y esto por qué? Porque atrás hay un mercado global y multimillonario, donde toda esta información, sobre todo de ubicación, permite a este mercado, pues bueno, uno tener opciones de compra y venta de este tipo de datos, y no necesariamente con el conocimiento o consentimiento explícito de nuestra parte, ¿no? Y esto es lo que finalmente genera estos riesgos que a menudo, o en la mayoría de los casos, llegan a ser completamente invisibles para nosotros. Se dan una idea, diariamente se recopilan, se transmiten cantidades masivas de datos sobre nosotros en un ecosistema complejo de empresas tercerizadas, donde la información de geolocalización se destaca como una de las más sensibles y valiosas. Hay una empresa en particular, que es la que están viendo en pantalla, que es Gravy Analytics, que es una empresa que rastrea y justamente vende estos datos de ubicación, sobre todo en Estados Unidos. El tema que nos trae aquí es que a inicios del 2025, ahorita entramos más a detalle, existe una filtración de esta empresa, que, pues, como les platico, genera esta recolección de datos. Y bueno, pues esto es un recordatorio de cómo un tercero, una empresa que se dedica a la recolección de estos datos y su precaria nivel de seguridad podría exponer los datos de muchísima gente, y ahorita lo vamos a ir desglosando. Con toda esta introducción algo extensa, pues les platico que el objetivo de esta sesión es justamente desglosar el funcionamiento de estos agentes, analizar las repercusiones de la filtración de datos de geolocalización y cómo estos se pueden convertir en un riesgo para las empresas, para nosotros, y bueno, de ahí desmenuzar un poquito el tema de consejos prácticos y algunas acciones que deberíamos tomar en ese sentido. Entonces, vamos al siguiente punto, es qué son los agentes de datos de geolocalización.
Son finalmente entidades comerciales cuya principal función es la recopilación, procesamiento, agregación y venta de información sobre los usuarios, ¿no? Entonces, su modelo se basa en el valor que tienen esos datos. Las fuentes normalmente de esta información provienen de una red densa y diversa de distintas fuentes. Ahí les puse algunos ejemplos, no son todos, pero quizá los más relevantes, ¿no? Sin duda, la aplicación móvil, la aplicación que tenemos en el celular es el vector principal de captura de este tipo de datos. Normalmente los juegos son esas aplicaciones que justamente por detrás están, digamos, obteniendo datos, no necesariamente con nuestro consentimiento, pero también encontramos aplicaciones de productividad y algunas otras que veremos más adelante, en donde solicitan permisos para transmitir ciertos datos de ubicación. Tenemos también las redes de publicidad en línea, que son estos ecosistemas llamados AdTech, ¿no? Que es la tecnología publicitaria, que son, pues bueno, son voraces consumidores, digamos, de este tipo de datos. Tenemos los sistemas de análisis en línea, que son herramientas que rastrean el comportamiento del usuario, tanto en servicios web como en los servicios que estamos utilizando en nuestro dispositivo móvil. Los operadores de telecomunicaciones, que poseen una vasta cantidad de datos de conexión y ubicación, ¿no? Esto no es nada nuevo, son a través sobre todo de las distintas antenas que tienen para proveer el servicio, cómo pueden llegar a determinar una cierta ubicación. Lo que platicábamos de dispositivos inteligentes, en donde puede haber desde termostatos inteligentes hasta nuestros asistentes de voz preferido, sistemas de seguridad en el hogar, todos ellos pueden generar estos datos de ubicación. Los automóviles modernos que ya se conectan a Internet, pues con mucha más razón, ¿no? Están compartiendo la ubicación justamente con los mapas que permiten hacer la traza del tráfico, etcétera, etcétera. Y bueno, hay fuentes públicas y comerciales donde hay registros públicos, encuestas, bases de datos que hacen a todos los que navegamos, digamos, en Internet, ya sea a través de una aplicación o a través de sitios web, en donde están recopilando toda esa información. Entonces, estos son los agentes de datos. Y bueno, ¿cuál es el contraste aquí que hay en la teoría, ¿no? Versus la práctica? La teoría nos dice, y cualquier, incluso aquí mis colegas quizá de cumplimiento y demás van a decir que esto es real, pues porque son estos avisos a veces de privacidad. Nos dice que estos datos se recopilan principalmente para el análisis del mercado, mejoras de servicio, publicidad dirigida y todo con el fin de ofrecer una mejor experiencia al cliente. Lo que es la realidad, la práctica y lo que aquí llamamos la verdad incómoda es que realmente no existen restricciones robustas o mecanismos de aplicación efectivos sobre el uso posterior a estos datos, ¿no? Son una vez recabados, posteriormente, ¿qué se hace con ellos? Pues bueno, normalmente, como les platicaba, se venden y estos pueden ser utilizados para cualquier otro propósito que se pueden imaginar, ¿no? Puede ser una segmentación de marketing, investigaciones de mercado o lamentablemente para fines pues menos benignos, ¿no? Entonces, bueno, otro punto aquí interesante son la conexión de agencias gubernamentales. Esto tampoco es un secreto. Hay investigaciones periodísticas a lo largo de todo el mundo en donde se ha revelado que justamente estos agentes de datos han proveído información de geolocalización a servicios de agencia de inteligencia y fuerzas de orden gubernamental, que normalmente, no en todos lados quizá, pero en la mayoría de los lados actúa sin una supervisión o regulación en particular. Y por otro lado está la sensibilidad de la geolocalización, de todos estos datos que se van recabando de nuestra posición. Es sensible porque puede revelar patrones de vida, hábitos, asociación y puede inferir información altamente personal. Vamos a ver más adelante. Y pues esto ha llamado o tiene una demanda importante en la proliferación de empresas que se dedican justamente a extraer este tipo de datos. Les platicaba de un caso si se recuerdan aquí, de Gravy Analytics, que es un ejemplo de agente de datos de geolocalización que justamente sufrió un incidente de seguridad y brecha de datos. Cabe destacar que Gravy Analytics se fusionó con una empresa noruega que se llama Unacast en 2023. Esto es importante porque al hacer esta fusión con Unacast,
en Noruega, la regulación de Noruega es muy específica con el tema de los incidentes de seguridad y brechas de datos. Como están viendo en la pantalla, esto es parte de lo que ocurrió a inicios del 2025, donde se empezó a reportar una filtración de datos de Gravy Analytics en un foro privado de hackers rusos. Lo que ven en la publicación del lado izquierdo, pues es donde se afirma haber comprometido a esta compañía y haber sustraído datos de localización de millones de usuarios, incluso proveyendo una captura, que es la que ven del lado derecho, de cómo se ve pues digo, el flujo de datos de geolocalización en ese momento. Entonces, parte de la confirmación oficial, digamos, le pusimos aquí bajo presión porque justamente la legislación noruega obliga a la notificación en caso de brechas de seguridad. Entonces, la empresa matriz de Gravy Analytics, junto con una CAST, se vio legalmente obligada a emitir una confirmación oficial. Y entonces, en este comunicado revelan que un atacante no autorizado obtuvo acceso al entorno de almacenamiento de la nube de AWS de Gravy Analytics a través de una clave de acceso malversada o robada, lo que le permitió obtener, y aquí ya lo pongo entre comillas, ciertos archivos que podrían contener datos personales, ¿no? Entonces, aquí es donde les decía que la teoría con la realidad, pues bueno, es donde pues, se ve ejemplificada, ¿no? La declaración oficial, sí hubo una brecha, sí se llevaron algunos archivos que podrían, ¿no?, contener datos personales, ¿no? Entonces, bueno, de aquí ya veíamos que pues no era tan sencilla la brecha, y bueno, continuó esta novela de esta filtración de datos, y bueno, la magnitud de este compromiso a través de un análisis independiente que hacen los investigadores es que, bueno, una CAST y Gravy Analytics fueron reticentes a especificar el alcance de los datos comprometidos, ¿no? O sea, finalmente ellos dicen, pudo haber datos personales, pero no especifican ni cuáles datos ni qué cifras, ¿no? Un investigador de seguridad independiente justamente logra obtener una muestra de estos datos robados y publicó oficialmente este análisis. Y esta muestra nos da, pura muestra, 1.4 gigabytes, donde se contiene aproximadamente 30 millones de registros, y estos recabados principalmente en el mes donde ocurre, digamos, la brecha. Según el propio hacker, cuando publica su post de la brecha que compromete a Analytics, la base de datos dice que tiene más de 10 terabytes, y pues bueno, haciendo un cálculo, pues estamos hablando de 200 millones de registros de usuarios en todo el mundo. Lo que ven del lado izquierdo es, digamos, el análisis de qué aplicaciones versus qué tipo de, bueno, el contenido de los datos, ¿no?, que están expuestos. Entonces se dan cuenta, muchas de estas aplicaciones son juegos, pero también encontramos Tinder y varias aplicaciones que se promocionan como, por ejemplo, descargadoras de video de TikTok, ¿no? Entonces estos datos fueron originalmente recopilados por miles de aplicaciones móviles que Gravy Analytics adquiría para su agregación y posteriormente a una venta al cliente, ¿no? O sea, que es el flujo que ahorita les fui platicando. Entonces, el análisis de toda esta filtración revela que estos datos provienen de más de 3,455 aplicaciones de Android en esta muestra simplemente, y bueno, encontramos, pues imagínense, de una aplicación de citas, esta información de geolocalización entre, ahorita el análisis que vamos a ver, pues añade una capa adicional de sensibilidad de este tipo de datos que fueron expuestos y robados a través de la infraestructura de Analytics. Entonces, dando el seguimiento, vamos a hablar de un concepto que se llama desanonimización, que realmente es el verdadero peligro al que estamos expuestos. ¿Cuál es la forma de cómo explotan este tipo de datos? Pues bueno, es a través de hay un concepto que se llama identificadores de publicidad. El aspecto que nos inquieta en esta filtración toda esta base comprometida de Gravy Analytics es que está vinculada a estos identificadores de publicación, que son en la par de estrellas que ven ahí, son identificadores que funcionan en cada dispositivo, ¿no? El IDFA funciona para dispositivos iOS
y el AAID es para dispositivos Android. Entonces, estos identificadores los consideramos la columna vertebral del ecosistema de seguimiento publicitario, ¿no? Es la forma de cómo pueden identificar el dispositivo para los distintos anunciantes, ¿no? El rastreo, vamos a ver aquí un punto, el rastreo de movimientos a lo largo del tiempo, podemos vincular todos estos datos de ubicación con estos indicadores, que lo que permitiría a un atacante, ya en el caso negativo, es rastrear los movimientos del usuario de manera persistente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto significa que podría construir una trayectoria detallada de la persona o el dueño del dispositivo, revelando con esto, 1, patrones de vida, 2, rutinas diarias y sobre todo lugares frecuentados, ¿no? Entonces, vamos a irlo, ya lo empezamos a desmenuzar, aquí ya es posible generar, digamos, esa traza. ¿Qué más hay? Este tema de amenaza de desanonimización es, aunque las bases de datos o la base de datos filtrada no contiene identificadores personales directos, que seguramente será una de las preguntas que nos estarían haciendo, oye, pero no trae el número, no me trae mi nombre, no trae mi dirección física, incluso no tiene el número de teléfono. Sin embargo, la combinación de datos de ubicación con estos identificadores de publicidad sí puede conducir a este concepto que les digo que es desanonimización, es decir, la capacidad de inferir la identidad real de una persona a partir de datos que aparentemente son anónimos, ¿no? Entonces, esto es otro de esta imagen que ven ahí, es otra de las exposiciones que hubo, ¿no? De cómo se ve un solo usuario, cómo ha estado y cómo son sus movimientos a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Veamos la siguiente, en la cual el investigador, ya como tal, con estos datos, pudo rastrear los movimientos de un usuario que visitó la plataforma de lanzamiento de Blue Origin, y a partir de estos datos pudo mapear su trayectoria al trabajo, sus paradas en los comercios como Home Depot y su visita a familiares cerca de Kansas City, ¿no? Entonces, a través también ya de las funcionalidades que tenemos como Google Maps, Google Earth, etcétera, pues ya puede ver incluso, hacer la traza y encontrar cuál es el movimiento de una persona en particular, qué días y a dónde se ha movido, simplemente con datos que se van filtrando con las distintas aplicaciones que esta persona tiene en su dispositivo móvil. En esta de por acá, el propio investigador puede rastrear los movimientos de un usuario que estuvo en el monumento de Columbus Circle, ubicado en Manhattan, y va hasta su casa a Tennessee. Luego en la casa de sus padres al día siguiente. Basándose únicamente con estos datos de inteligencia de código abierto, que es lo que se conoce como el OSINT, el investigador obtuvo mucha información sobre esta persona, incluso el nombre de su madre y el hecho de que su difunto padre fue veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, simplemente entrando al detalle con las ubicaciones, pudo desanonimizar pues digamos, todo el tema simplemente con una geolocalización. O sea, puedo darle ya un nombre, un apellido, y no solo eso, sino empezar a conocer sus hábitos de lo que está haciendo en su día a día. Entonces, la pregunta aquí es cómo nuestros dispositivos inteligentes, nuestros smartphones, están creando este expediente. Entonces, bueno, la verdad, inquietante, y esto es lo que me van a decir muchos, oye, es que nos escuchan, pues no, ni siquiera necesitan escucharnos. La verdad, esa es la realidad. No necesitan grabar nuestras conversaciones. La cantidad de información que las aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes, insisto, va desde los juegos hasta aplicaciones meteorológicas, comparten con estos agentes de datos, es suficiente para construir este perfil detallado sobre nosotros, ¿no? Entonces, hay una evolución en el seguimiento. Entonces, antes el seguimiento era lo que le llamaban seguimiento en línea, que se limitaba a motores de búsqueda y que los anunciantes supieran qué sitios web visitábamos, ¿no? Esto era nada más como para perfilarnos y segmentarnos
en lo que nos podían ofrecer. Hoy la proliferación de estos smartphones y todos sus sensores, ¿no? Esta ventaja que nos da tener un dispositivo móvil con distintos tipos de sensores, pues esto para los anunciantes y agentes puede ser pues una vasta pues amplitud de datos, ¿no? Que nos pueden dar pues dónde nos encontramos físicamente, con qué frecuencia visitamos lugares y con quién podríamos estar, incluso ya juntando 2 o 3 análisis con más dispositivos, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando, esta es una verdad incómoda y el mecanismo de encubierto, es un concepto que se llama el RTV, que es la subasta de anuncios en tiempo real. Entonces, el proceso funciona de que cada una de estas aplicaciones móviles se prepara para mostrar un anuncio y en ese momento se desencadena una subasta en milisegundos para determinar qué anuncio específico va a ver el usuario, ¿no? Entonces, esto es cada vez que estamos en un juego y va a salir la publicidad, esto ocurre. La fuga de datos ocurre cuando, aunque solo se vea un anuncio, que es el que gana, digamos, esta subasta, la realidad es que todos los participantes en esta subasta, que hay cientos de empresas atrás, reciben datos sobre el potencial espectador, ¿no? O sea, es decir, nosotros, usted que nos está viendo, de usted tenemos esos datos. Entonces, la ineficacia de estos, de algunos controles integrados es que, si bien los dispositivos móviles, o sea, hablando de Android, hablando de iOS, tienen una funcionalidad que dice no rastrear o no permitir anuncios personalizados, la verdad es que no es suficiente, ¿no? Hay estudios y se han demostrado que hay ineficacia en este tipo de funciones. Pueden limitar hasta cierto punto algunos datos, pero las aplicaciones y los permisos que le damos siguen siendo suficientes para exponer toda este tipo de información. Entonces, la profundidad de los datos recibidos por los anunciantes, incluso antes de mostrar este anuncio, se filtra, pues bueno, a las redes publicitarias, ¿no? Entonces, hay un experimento que revela que hay un juego, que seguramente por ahí muchos conocerán, que justamente envía esta cantidad de información a la red de Unity, que fue la empresa afectada, tras su lanzamiento, ¿no? Entonces, aquí este tipo de aplicaciones, pues, justamente aprovechan los permisos que les llegamos a dar de geolocalización, etcétera, para empezar a recabar todos estos datos y comenzarlos a filtrar, ¿no? Vamos a ver otro por acá, que es la profundidad de estos datos, ¿no? Entonces, es decir, qué tipo de datos son recibidos por estos anunciantes. Aquí les pongo el ejemplo de otro juego que también se hizo muy popular. Y dentro de la información que se recaba y que se comparte está, por ejemplo, la información del dispositivo, en la cual nos da pues, la versión del sistema operativo, el nivel de batería, configuración de brillo, volumen, incluso la memoria disponible. Datos de conexión, nos da el operador de red, el tipo de conexión a Internet, dirección de IP completa del dispositivo, los identificadores únicos, hay identificadores de proveedor, que es el que desarrolla el juego, el código del usuario único, que es el identificador, digamos, del proveedor, y los que les platicaba, que son los identificadores de anuncios compartidos con todas las aplicaciones en el smartphone, ¿no? Que es el indicador único del dispositivo. La ubicación actual, que es recopila tu ubicación, incluso si los servicios de geolocalización pudieran estar desactivados. Simplemente utiliza tu IP para ubicar pues, ubicarte de forma aproximada, aunque puede ser incluso muy precisa, estando dentro de un distrito en particular o en un edificio, y si los servicios de ubicación sí están activos, es decir, si les hemos dado el permiso para pues digo, transmitir este tipo de datos, pues bueno, el dato de ubicación es exacto y de alta precisión, ¿no? Y por último, este tipo de aplicaciones tiene un concepto ahí que nos dicen si estamos o no de acuerdo en compartir esta información. La verdad es que es un consentimiento que aquí lo pongo como cuestionable, ya que en estas investigaciones, en estos experimentos, este consentimiento para estos anuncios se marca como que el usuario está de acuerdo, a pesar de que nunca se da como tal pues esa aprobación
en el dispositivo móvil, ¿no? Entonces, eso también nos habla de un tema como de engaño, ¿no? Por parte de la gente que desarrolla este tipo de documentos. Bueno, entonces ahora, pues a lo que venimos, ¿no? Al tema de cómo podemos mitigar este riesgo que hasta ahora creo que, digo, lo he tratado de explicar y espero que en la audiencia quede claro, ¿no? Estamos hablando de que nuestras aplicaciones móviles están filtrando sin nuestro consentimiento datos de ubicación, entre algunos otros, pero los datos de ubicación, geolocalización, lo que les permite a estas empresas y en el peor escenario a un atacante hacer la traza de nuestros movimientos, de nuestros hábitos, de a quién visitamos y posiblemente incluso con quién estamos, ¿no? Entonces, viendo este punto, es decir, bueno, ¿cómo podemos mitigar los riesgos? La dura realidad, y no es por espantarlos, pero sí de ocuparnos, es que ni las leyes de privacidad más estrictas, ni las configuraciones de privacidad integradas en estos dispositivos móviles que les platicaba, que se llaman desactivar la personalización de anuncios, pues realmente no funciona. Es una medida cosmética, solo elimina un identificador de los datos de telemetría, mientras que el grueso de información sigue siendo transmitido para los anunciantes, ¿no? Es decir, en este sentido, simplemente con decir voy a tener o voy a ser precavido con tener estas configuraciones en el teléfono o en el dispositivo, realmente no es algo que va a solucionar este tema, ¿no? La acción proactiva, pues bueno, el Gravity Analytics demuestra esta magnitud y la ubicuidad del problema, ¿no? Este es un seguimiento de anuncios que es muy amplia, se filtra en casi todas las aplicaciones y pues los datos siguen siendo, y hay un mercado muy importante de empresas que están dispuestas a pagar mucho dinero por tener esta información, ¿no? Y entonces aquí el problema no es el que compren esta información y que la utilicen para fines de marketing, ¿no? El problema es que estas empresas pueden no tener los niveles de seguridad adecuados, como le pasó a Gravity Analytics, ser vulneradas, y entonces la información de nosotros se va, ¿no? Entonces, esa es realmente la preocupación. Las leyes están hasta cierto punto limitadas, ¿no? Sí llega a haber, evidentemente, alguna afectación, alguna multa, pero realmente nuestra información, pues está expuesta. En ese sentido, yo siempre he recomendado y digo, se oye muy, pues, no sé qué calificativo colocarle, si triste, si muy negativo, pero tenemos que partir de la idea de que nosotros, al ser usuarios de este tipo de dispositivos, tenemos que asumir el compromiso de nuestros datos, ¿no? Es muy complicado no decir que nuestros datos están ya expuestos. En ese sentido, coloqué 8 puntos que me gustaría que consideraran, pensando que sí, en efecto, va a haber exposición de datos, pero tratemos de minimizarlo. Y muchas veces es un tema, incluso, déjenme llamarlo, de sanidad digital, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer punto, es el control de acceso de ubicación, justamente el gran problema, a través de permisos granulares, ¿no? Entonces, hay un concepto que se llama en seguridad el principio de mínimo privilegio, y en este caso hay que conceder el acceso a la ubicación solo a aquellas aplicaciones que genuinamente lo necesitan para su función principal, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones de navegación, de mapas, de servicios de taxi, de Uber, etcétera, ¿no? Esas sí lo necesitan, las demás realmente no lo necesitan, ¿no? Salvo quizá algún tema por ahí bancario que pudiera ser por temas de legislación que necesite la ubicación. De ahí en fuera la mayoría no. Siempre la evaluación crítica es preguntarse, ¿realmente se necesita una aplicación de entrega, de aplicaciones bancarias, un juego, una aplicación de compras? ¿Necesita tu ubicación real? Muchas veces en esta podemos ingresar, por ejemplo, la dirección de nuestro edificio, de nuestra casa, etcétera, de forma manual, y no necesitamos que la aplicación pues se conecte y por geolocalización nos enseñe el mapa y nos ubique justamente, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes problemas que hoy prolifera bastante con estas aplicaciones que piden
la geolocalización para poder mostrar tu dirección, ¿no? Entonces, hay otro concepto que es solo mientras se usa la aplicación, que es cuando se requiere la geolocalización, siempre se puede elegir que solo mientras se use y no permitirle que este rastreo esté en segundo plano, ¿no? Porque esto cuando lo hacemos en segundo plano, pues la aplicación puede estar muy cerrada, pero la geolocalización sigue funcionando y nos siguen haciendo esta traza. Punto 2 es limitar el inventario de aplicaciones. Este es quizá de los más complicados, pero también de los más sencillos de hacer, ¿no? Este es de eliminar regularmente las aplicaciones que ya no se utilizan. Con esto minimizar esta superficie de ataque, manteniendo la mínima cantidad de aplicaciones instaladas en su dispositivo móvil, ¿no? Los que tenemos niños en casa, pues a veces esto es muy complicado, ¿no? Muchas veces sobre todo los niños, los adolescentes, ocupan muchísimas aplicaciones, muchas de ellas son juegos que tienen este problema o riesgo inherente, como ya hemos platicado, y después se dejan de usar y las aplicaciones siguen ahí, siguen instaladas y siguen compartiendo estos datos de geolocalización. Entonces, a esto es a lo que les platicaba y les decía que es el concepto de sanidad digital, ¿no? Estar haciendo una limpieza constante de estas aplicaciones ya no se utilizan, entonces pues deben ser eliminadas, ¿no? Vamos al punto número 3, que es los permisos de aplicación mínimos y revisión constante. Hay que no permitir que las aplicaciones rastreen su actividad en otras aplicaciones, que es lo que se llama privacidad de la actividad, y hay que ser muy cautelosos en conceder acceso completo, por ejemplo, al tema de la galería de fotos. Recuerden que hoy la ventaja de los smartphones es que al tomar una fotografía también incluye este tema de geoetiquetas, ¿no? Entonces, el riesgo de tener una aplicación que tenga acceso a mis imágenes es que esta aplicación podría estar obteniendo datos de información de geolocalización o geoetiquetas de tus imágenes, y estos, pues a través ya de herramientas de inteligencia artificial y algunos desarrolladores, pues podrían explotar este tipo de capacidades para hacer un rastreo también importante de tu actividad, ¿no? Al margen, digo, no me voy a meter ahorita a ese tema, al margen del acceso a las propias fotos y de pues algún otro tipo de ataque a través de ya herramientas de inteligencia artificial. Otra que a veces les duele mucho, pero pues bueno, la verdad es que siempre les digo, si puedes pagar por una aplicación, mejor paga, porque sin duda las aplicaciones que ofrecen relativamente el servicio gratis, pues bueno, si el servicio es gratis es porque quizá tus datos son la forma de pago, ¿no? Entonces, siempre buscar o aplicaciones open source o aplicaciones de paga en el mejor de los casos, que suelen tener modelos de negocio mucho más transparentes y pues más claros en cómo funcionan, ¿no? Entonces, este es también uno de los puntos relevantes. El punto 5, gestionar estos identificadores de publicidad específicos en el sistema operativo. Para ello es muy particular. Hay que desactivar el seguimiento de aplicaciones, que es el App Tracking Transparency, que esto es crucial para evitar la desanonimización de los datos recopilados. En Android hay que eliminar el identificador de publicidad del dispositivo. Solo está en algunas versiones de Android, entonces si no es posible eliminarlo, la recomendación es estar restableciendo este identificador de forma periódica, al menos una vez al mes. Estas acciones van a reducir eficazmente la cantidad de información que se recopila sobre nosotros, aunque pues no, como platiqué en anterior, no eliminan al 100% esta traza, ¿no? Y entonces aquí es donde ya nos ponemos un poquito más proactivos y podemos implementar soluciones de seguridad avanzadas, en las cuales pues, nos permita instalar una solución en nuestro dispositivo, en un antivirus, un antimalware con funciones de privacidad, que sí sea capaz de bloquear estos seguimientos de anuncios, sobre todo el dispositivo. Y funciones de privacidad integradas, que hay que activar y configurar las opciones anti-banner y de navegación privada en iOS y navegación segura en Android. Entonces, estas características también van a dificultar muchísimo más el rastreo. Una séptima opción es la configuración de servicios de DNS seguro, que es el bloqueo a nivel red, que esto quizá puede ser un poquito más para soluciones para empresa, en donde la navegación dentro de un Wi-Fi o una red corporativa pudiera tener algunas herramientas que permitan justamente el bloqueo de este tipo de anuncios antes de que llegue a los distintos dispositivos
puede ser opción, digo, también para usuario final, nada más que, pues bueno, pues ya es implementar algo en casa. Y fuera de casa, pues bueno, seguiríamos expuestos y necesitaríamos una solución como el número 6, que hablamos de una solución ya muy, muy específica para el dispositivo. Y finalmente, pues bueno, evitar estos inicios de sesión unificados y la creación de cuentas mínimas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Siempre que sea posible, hay que evitar el inicio de sesión con Google, por ejemplo, inicio de sesión con Facebook u otros servicios que se unifiquen con las aplicaciones. Y del otro lado, si alguna aplicación nos permite entrar sin crear una cuenta, pues es mucho más recomendable porque esto dificulta que los anunciantes correlacionen su actividad de diferentes aplicaciones y servicios con un perfil publicitario único, ¿no? Al margen de que esto, pues también el hecho de tener menos cuentas es mucho más manejable, tema de passwords repetidos, etcétera, ¿no? Esto ya nos abre otro panorama en temas de seguridad, que digo, no vamos a entrar aquí, pero bueno, esto es parte de las 8 recomendaciones. Conclusiones a las que llegamos es, pues bueno, hay riesgos elevados y una evidencia clara, ¿no? El caso de Gravy Analytics es una prueba de que estos riesgos existen y están asociados a la industria de agentes de datos y de geolocalización, ¿no? Entonces, la liberación de un volumen tan masivo de estos registros en el dominio público permite el rastreo preciso de movimientos y, como vimos ya, la desanonimización de individuos, ¿no? Esta es la primera conclusión. La ubicuidad de la industria del seguimiento. Estos datos de ubicación son un activo muy codiciado, adquirido por una amplia gama de empresas, de entidades atrás, publicitarias que pagan mucho dinero por esta información. Entonces, muchas veces las aplicaciones que hoy vemos que están en las App Stores o en Google Store, etcétera, pues realmente la intención no es entretener o no tener un juego, sino realmente obtener todos estos tipos de datos. La vulnerabilidad inherente, pues es que si un agente de datos no protege este tipo de bases, su infraestructura carece de lineamientos de seguridad básicos, pues bueno, los atacantes pueden obtener esa información directamente con ellos de forma gratuita y pues evidentemente con una afectación importante hacia la privacidad de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos en nuestro rol? Pues bueno, tenemos la responsabilidad fundamental de no solo proteger nuestros activos o los activos de nuestra organización, sino también educar e informar a los colaboradores, clientes y sociedad en general, que es lo que estamos haciendo hoy, de empoderar a estos individuos que tomen pues acciones, ¿no? Sobre el control de sus activos y sean conscientes de la privacidad digital. Y pues bueno, la necesidad de una acción continua, pues es que la protección de los datos de geolocalización y en general en privacidad digital, pues no es un evento único, no es algo que se haga nada más un día y me olvido de ello. Esto es un desafío continuo. Esto es como también la seguridad física, ¿no? O sea, si implementamos un control, el control solito no va a funcionar, puede funcionar unos días, pero hay que estarle dando mantenimiento. Entonces necesitamos un enfoque proactivo, multifacético y una vigilancia constante. Y pues bueno, pues ese es el tema que les traje hoy. Me gustaría concluir con este punto que les pongo al final, que en nuestras manos está el futuro de nuestros datos. Promovamos una ciberseguridad consciente y crítica. Muchísimas gracias por su escucha y estoy atento a comentarios, dudas, etcétera. Luis, muchas gracias por esto. Uy, ¿sí se escucha bien? Luis, muchas gracias por esta presentación tan clara y completa en la que compartes conceptos tan importantes para entender y comprender la importancia de una cultura de la ciberseguridad y los riesgos reales a los que nos vemos enfrentados en nuestro día a día, ¿no? A los asistentes que nos están acompañando desde México, Colombia, Perú, El Salvador, Ecuador, Venezuela y otros países, muchas gracias. Y aprovecho para decirles que por el chat les estamos dejando contenidos de valor de la Academia Pirani. Para completar esto que hemos visto con Luis, también les recordamos que Luis estuvo con nosotros en uno de nuestros podcasts. El link también estará en el chat. Vamos a pasar a las preguntas que los asistentes nos dejan por el chat. A ver. Listo, Yomi. Estaba mirando y hay una pregunta que es para nosotros. William Carrizo pregunta, ¿las presentaciones quedarán a disposición con posteridad? Sí. Nosotros, después de este evento, igual después del evento de mañana, recuerden que son 2 días, vamos a enviarles a sus correos las memorias para
para que puedan revisar estas charlas, para que puedan mirar también las presentaciones y puedan estudiarlas, analizarlas y todo lo que necesiten. Luis, muchas gracias por esta presentación tan interesante y que nos deja claro que tenemos que ser mucho más juiciosos con la seguridad y lo que compartimos en los dispositivos móviles, en las aplicaciones y en otros temas de ciberseguridad. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta la vayan dejando por el chat. Si quieren ampliar más sobre el tema del que nos estaba hablando Luis hace un momento, y seguiremos atentos. Nos informan por acá que al momento no hay comentarios aparte de las memorias. Igual, si tienen alguna duda o si Luis quiere agregar algo mientras vemos si en el chat nos dejan preguntas, bienvenidos. Sí, gracias. De todos modos, recordarles, y como bien mencionas, esta presentación es para todos ustedes. Se las harán llegar en su momento. Si hay alguna, requieren alguna información adicional, tienen alguna inquietud, la verdad es que con gusto también me pueden contactar. Por ahí tienen mi contacto vía LinkedIn. Entonces, con gusto podemos apoyarles y, pues, bueno, la comunidad de seguridad, la gestión de riesgos, siempre, mientras más seamos, pues, mucho más fuertes somos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, a toda la audiencia, a Pirani por el espacio y, pues, bueno, quedo a sus órdenes. Listo, Luis. Aquí tenemos una pregunta que nos deja Bárbara Jara. Si ya cumplimos con varios de los puntos mencionados, ¿se puede hacer algo para revertir el riesgo ahora? No, pues lamentablemente no. Si la exposición de datos pues ya está o ya esta información, autoinformación, digo ya en el caso muy particular, ya ha sido expuesta, pues solo queda pues generar prevención, ¿no? O sea, al final, insisto, la postura muchas veces de seguridad es asumir el compromiso. Yo insisto, se oye triste, se oye negativo, pero así es. O sea, hoy en día yo al utilizar un dispositivo o varios dispositivos, tengo que asumir que un actor externo sabe en dónde vivo, sabe a dónde voy, sabe dónde es la escuela de mis hijos. Entonces, pues solo queda prevenir, ¿no? O sea, esto es como, insisto, como el tema de seguridad física. Una vez que sabes que un atacante, un criminal sabe acerca de ti, lo que tienes que hacer es prevenir, ¿no? O sea, estar muy atento de tu entorno, hacer, por ejemplo, en el caso digital, pues bueno, estar haciendo cambio de contraseñas, estar haciendo esta depuración de aplicaciones, desactivar estos permisos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, siempre va a quedar un residual, ¿no? De riesgo. Entonces, pues es prevención, ¿no? Estar muy atento a todo ello. Cada dispositivo nuevo que se adquiera, pues configurarlo. Cada dispositivo que se deseche, borrarlo de forma segura, ¿no? También muy importante. Entonces, pero sí, es asumir que hay un compromiso ya de datos. Listo. Muchas gracias, Luis. Laura García nos pregunta, para poder facilitar un análisis de riesgos y definir su plan de tratamiento. Espera. Luis, ¿nos pudiera recomendar algún catálogo de amenazas en materia de dispositivos móviles para poder facilitar un análisis de riesgos y definir su plan de tratamiento? Ya, pues en general, digo, con gusto, digo, hay un listado que también podemos ver, digo, no lo traía preparado, pero normalmente el tema para dispositivos móviles o dispositivos, digamos, IoT, ¿no? O todo lo que es lo que usamos en relojes, etcétera. El principal es sin duda el tema de geolocalización, y bueno, el tema de las vulnerabilidades en las aplicaciones, ¿no? O sea, esto es la entrada, muchas veces el punto de compromiso de estos dispositivos es a través de la vulnerabilidad de muchas de las aplicaciones que tenemos. Entonces, tener un listado confiable, digamos, de qué aplicaciones estoy instalando, puede ser parte de cómo puedo mitigar, ¿no? Estos riesgos, porque una aplicación vulnerable, pues por mucho control que tenga en el entorno, digamos, del dispositivo, pues deja finalmente vulnerable los datos, ¿no? Entonces, aquí la recomendación también es, pues siempre utilizar aplicaciones confiables, ¿no? O sea, hay aplicaciones, como bien saben, que se pueden instalar fuera de las stores oficiales y, pues bueno, eso
sin duda es un riesgo, ¿no? Entonces, sí, el tema de geolocalización es, te diría, el primero, y la otra, vulnerabilidades en las aplicaciones, el segundo, y la actualización o falta de actualización y parches del propio sistema operativo, ¿no? Que es algo que también tenemos que hacer de forma constante, estar actualizando tanto aplicaciones como el sistema operativo, porque, pues digo, con cierta frecuencia aparecen parches de seguridad, pues particulares para pues el sistema operativo, el iOS o el Android que estemos utilizando. Entonces, esas serían, digamos, las tres actividades, y con gusto igual les puedo compartir, ¿no? Digamos, el top de amenazas en dispositivos para que puedan hacer su gestión de riesgos al respecto. Listo, Luis, muchas gracias. Vamos con la última pregunta, que se me hace muy interesante. ¿Los antivirus de paga sirven para mitigar estos riesgos? La respuesta es sí, siempre y cuando estos antivirus, que digo ya la mayoría son así, o sea, ya quedó atrás a veces el concepto del simple antivirus, ya tienen protección de navegación, tienen protección anti-banner, tienen protección anti-phishing, ¿no? Entonces, soluciones como Kaspersky, Norton, la propia de Microsoft ya trae pues estas bondades, ¿no? Entonces, sí, sin duda, estas aplicaciones son recomendables, las de paga, porque tienen estas funcionalidades que blindan el dispositivo en general, ¿no? Entonces, incluso, regresando al tema de la primera pregunta, por ejemplo, de si existiera ya un compromiso, digamos, en el dispositivo, pues también estas aplicaciones podrían identificar que hay algo, ¿no? Falta de parches o que hay un compromiso en el dispositivo, y bueno, pues ahí las acciones quizás ya son un poquito más estrictas, pero sí, la respuesta es sí, y es muy recomendable, ¿no? Y siendo honestos, tampoco son tan caras, ¿no? O sea, son aplicaciones que pueden ser realmente asequibles, sobre todo para usuario final. Ya para empresas, bueno, pues hablamos de otro mundo, pero para el usuario final podemos comprar realmente quizá por $20, $25 una licencia durante un año, la cual se me hace pues un buen precio para pues, proteger, ¿no? Nuestros datos, que realmente tienen mucho más valor que eso. Ok. Luis, nuevamente muchas gracias por todos estos conocimientos que hoy has compartido con toda nuestra comunidad sobre un tema tan importante como lo es la seguridad, y gracias también por tomarte el tiempo de responder las preguntas que nos hizo la audiencia, que hay unas muy interesantes como la que nos acaban de hacer. No sé si tengas algo más para compartir con nuestra audiencia. Pues no, abierto, si existen más preguntas, demás, también abierto a que podamos tener comunicación posterior, y con gusto les puedo colaborar en ello. Vale, Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.